we will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. Por un módico o inmódico precio, los llamados soldados de fortuna alquilan sus servicios al mejor postor. Son mercenarios o paramilitares, son contratistas. Hoy andaremos en las diferencias. El grupo Wagner se ha convertido, con la venia de los americanos de Blackwater, en el más famoso grupo mercenario del mundo desde 2014. Fundados para la guerra de Crimea por el fallecido sospechosamente en accidente Sergei Prigozhin, han protagonizado importantes combates en la guerra de Ucrania y sus tentáculos han hecho negocios y protegido regímenes siempre al servicio de Rusia en Oriente Medio y el Sahel. Hoy tratamos del grupo Wagner, lo que fue y aquello en lo que se está transformando. José Luis, ¿qué tal? Preséntanos a nuestra invitada, que es un lujo. Bueno, hoy tenemos entre nosotros a Ana Sarroca, es catedrática y profesora de Relaciones Internacionales en nuestra universidad, la Universidad CEU San Pablo. Es experta en seguridad internacional y hasta este mismo momento, hasta el 2024, ha representado a su país como embajadora de la República de Polonia en el Reino de España. Así que un absoluto lujo de primera línea. Y así que... Ana, ¿cómo le explicas a alguien que no sabe nada de Wagner qué es Wagner en un minuto? Es complicado, porque la historia es más larga que un minuto. Es un reto. Es un reto total. Bueno, los Wagner son mercenarios al final. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el grupo Wagner y los contratistas, porque el grupo Wagner realmente no existe, porque no está registrado como una empresa en ningún sitio. Así que es difícil decir qué exactamente es Grupo Wagner. Bueno, pero es una empresa militar, como los contratistas militares que han actuado en las últimas guerras en mucha parte del mundo. Contrata personas para ser de soldados. Estos soldados suelen tener una experiencia militar. O de cárcel. O de cárcel, ahora hablaremos del reclutamiento de presos, en efecto. Y en el caso de Wagner, pues trabajan al servicio de Rusia, ¿no? Del Estado ruso. Bajo un principio que he estado leyendo, que es el de la negación plausible, ¿no? O sea, ¿por qué Rusia necesita montar algo como Wagner, aunque evidentemente no solamente no exista, sino que además está prohibido por la legislación rusa? Sí, pero no solo lo tiene Rusia, ¿no? Lo tiene también Irán, tiene Turquía, varios países usan... Estados Unidos, pero en el caso de Estados Unidos es más transparente el uso de los contratistas, ¿no? Pero todos los países quieren tener un grupo Wagner, quizás. ¿Por qué? Porque es más... Lo que da un contratista, primero, no mueren tus soldados, no tienes que explicar a tu pueblo que han muerto en una guerra que está a 5.000 kilómetros. Entonces, son más baratos que un ejército. ¿Son más baratos? Sí, son más baratos al final, porque es verdad que ganan mucho, ¿no? Depende en qué empresa, porque las empresas que se utilizan, por ejemplo, en Irán o utiliza ahora Irán o Turquía, pues ellos ganan alrededor de 2.000 euros. Entonces, eso no es mucho, ¿no? No parece mucho como para jugarse la vida, ¿no? Pero para ellos es otro dinero, porque vienen de otra parte del mundo. Sin embargo, se dice que los de Wagner ganan 6.000. Tampoco tanto.
todo depende también, depende de rango, depende de riesgo, porque los de Wagner pues no solamente están enfrente luchando, ¿no? También están protegiendo las instalaciones, por ejemplo, de minas, ¿no? Que hay diferentes tareas que pueden hacer los soldados y no soldados, los miembros de ese grupo Wagner. ¿Cuántos son? Gran pregunta. Me es difícil contestarla realmente porque, tal como dije antes, tenemos el problema con transparencia en ese tipo de grupos. Dices que no hay que explicar que tus soldados han muerto, pero al final lo que han muerto en Wagner son rusos, fundamentalmente, ¿no? Sí, sobre todo son rusos, pero son voluntarios. Son voluntarios y luchan por dinero, no por la patria. Sin embargo, en el decálogo de Wagner aparece una intención de servicio y lealtad absoluta a Rusia, ¿no? Sí, Wagner es muy especial dentro de ese tipo de... Bueno, Rusia es especial, ¿no? Rusia es especial. Pero cuando más hemos oído sobre el grupo Wagner ha sido cuando empezó la guerra en Ucrania realmente, ¿no? Cuando hemos visto que hay tropas de Wagner, ¿no? Hemos visto estas tropas con artillería, con tanques, se los suministraba el Ministerio de Defensa. Ahora hablaremos de las relaciones de Wagner con el Ministerio de Defensa. Muy complicadas también. José Luis, haznos una prehistoria de los grupos contratistas, vamos a llamarlos así, o en la época de la prehistoria eran más mercenarios, ¿no? Bueno, depende un poco, ¿no? Porque sí que en la historia han aparecido. Lo más parecido, tendremos que irnos al siglo XVII con Wallenstein, es el que convierte los mercenarios verdaderamente en una compañía comercial, en el que proporcionaba no solo soldados, sino soldados, armamento, la pólvora, la logística, etcétera. O sea, es el verdadero antecesor de lo que serían las compañías de seguridad. Y estamos hablando de la guerra de los 30 años. Pero lo que estamos hablando ahora, o sea, el antecedente del grupo Wagner, de dónde vienen, en realidad estamos citando todo el proceso de descolonización de los años 60. Son Gran Bretaña, son Francia, son Estados Unidos los que van a iniciar. El problema de la descolonización provoca y favorece que no se pueda utilizar los recursos de los ejércitos regulares. Las tropas regulares no pueden ser utilizadas en países soberanos. Por lo tanto, personas que van luego a convertirse casi en los protagonistas de personajes de películas van a ser como el coronel David Stirling, fundador de la SAS, o sea, los comandos británicos que combatieron a la insurgencia en Malasia. Va a ser el primero que funde la primera, podemos decir, compañía de seguridad o el verdadero caudillo de los mercenarios británicos. Luego el coronel René Foulques, por ejemplo, de la Legión Extranjera Francesa, antiguo paracaidista, miembro de la Resistencia, combatiente en la guerra de Vietnam, combatiente en la guerra de Argelia y posteriormente en todos los confines del Oriente Próximo, de África, etcétera. O sea, ambientes del tercer mundo, ambientes donde los países occidentales no pueden actuar, pero estos, podemos decir, llamados en aquel momento mercenarios, en realidad van a ser ejércitos B. Como bien ha dicho la profesora Roca, si mueren, no mueren soldados regulares y la sociedad no llora. Están muriendo profesionales, calificados como aventureros, pero ninguno está actuando en contra de su país. Tanto Stirling servía para el Imperio Británico como Foulques servía para la República Francesa en aquel momento. O sea, son ejércitos en realidad B, reclutados entre sus tropas de élite que actúan de esa manera, de una manera bastante particular. Luego ya engrosas un poco las unidades con gente procedente de otros países que pueden ser mucho más baratos y que te proporcionan los soldados de tropa, ¿no? De ahí luego que convendrá una campaña de imagen, un marketing para eliminar el aspecto negativo de la palabra mercenario y empiezan a aparecer ya las PMC. Un poco ya de una manera más complementaria. Son verdaderas compañías empresariales. PMC. PMC. Private Military Company. Sí, ya sabes que el mundo anglosajón y yo somos bastante incompatibles. Sí, te quedas en el acrónimo, pero por propia voluntad, está claro. Eso.
Vamos a hablar del fundador, porque yo creo que la cartera de servicios que proporciona aquí es muy interesante, porque esto ha evolucionado mucho con la tecnología, es distinta. Habladme de vuestra idea de Prigozhin, el fundador de Blackwater, iba a decir, de Wagner. Él no de todo es fundador. Que está muerto. Sí, está muerto. Hay que empezar por decir que... Pero no todos se lo creen que esté muerto. Porque y no es la primera vez, porque ya se ha hecho pasar por muerto más de una vez. Y dicen que le han visto en África. Pero yo creo que Prigozhin tiene... Es como el postsoviético, ¿no? Un producto postsoviético realmente. Entonces, también el hecho que aparece el grupo Wagner también tiene que ver con el colapso de Unión Soviética y de muchos soldados que se quedaron sin trabajo. Y de una necesidad de tener ese tipo de grupo. Pero Prigozhin ha sido un delincuente, ha estado en cárcel, y luego resurgió después del colapso de la Unión Soviética. El primer dinero que se ganó era vendiendo hot dogs, y luego de hot dogs pues se pasó a ser un restaurador reconocido en San Petersburgo. Primero de lujo y luego a nivel industrial. Sí, por supuesto con contratos estatales, ¿no? Tengo aquí el historial delictivo. ¿Queréis saberle? Después de dedicarse a ser monitor de esquí, un día robó a una chica por la calle que se desmayó y cuando volvió a tener conocimiento, pues le faltaban las botas, los pendientes y el bolso. De ahí se fue a la cárcel 1 año, pero apenas 1 año después de que saliera, era muy joven entonces, debía tener unos 19 años o así. Volvió 1 año después ya con estafa, prostitución de menores y robo. Le pusieron 12 años de condena y cumplió 7. O sea, era un ladrón en la ley, que llaman los rusos en este sentido, cuando salió, ¿no? Esto también es muy soviético, ¿no? Ya, cuando el Estado no funciona de todo, ¿no? Digamos, ya. Bueno, nos habíamos quedado en que era un restaurador, pero a nivel industrial, no el cocinero personal de Putin, que es una cosa que se ha contado, pero que tampoco es así, ¿no? Bueno, Putin ha celebrado su cumpleaños en su restaurante, ¿no? Y también ha participado en una reunión con Jacques Chirac en uno de los restaurantes que era también de él. Dicen que él se hizo muy amigo del conductor de Putin. Sí, y por lo tanto tenía acceso a la información. ¿Qué hacía Putin? ¿Dónde se movía Putin? ¿Cómo hablar a él? Etcétera, etcétera. Y en esta parte en que él es un contratista industrial y ya empieza a moverse en los ámbitos de poder en principio en San Petersburgo, ¿no? Que es donde Putin es asesor del alcalde y tienen este barco-restaurante al que llevan a los mandatarios, pasan bastantes por allí. Supongo que ahora no les gustaría ver las fotos. ¿Cuándo adquiere esta dimensión industrial? ¿Cuándo se convierte él en un oligarca, siendo el presidente o el dueño del grupo Concord que se dedica a la alimentación, básicamente? En algún momento, eso es difícil de saber cuándo exactamente, pero la pregunta es, ¿cuándo se ocurre a él o se ocurre a él o a Putin crear un grupo Wagner? Exacto. Entonces hay varias teorías, pero la más probable es que Prigozhin ha preguntado a Putin si no sería necesario tener un grupo de esas características, ¿no? Y entonces cuando todo empieza, aunque realmente el grupo crea Utkin, un soldado ruso, ¿no? Sí, Dmitry Utkin. Sí, os iba a preguntar por él porque este hombre es una incógnita absoluta, ¿no? Y además ha creado un mito con él, ¿no? Sí, incluso con su imagen, ¿no? Sí, Dmitry Utkin. José Luis, estos personajes tú te los estudias a fondo, yo lo sé. No, hombre, es que verdaderamente es un poco el profesional del cual tiran para poder materializar el grupo Wagner, o podemos decir esa especie de PMC rusa, ¿no?
O sea, es un especialista de los Spetsnaz y es el verdadero sargento reclutador de rusos. Era teniente coronel, ¿eh? Por eso, o sea, es el verdadero reclutador, es un mando que conoce cuáles son las unidades de élite del ejército ruso, ojo, y del ejército del interior. O sea, también de las tropas del interior, porque para nosotros las tropas del interior es la policía, podemos hacer una imagen de policía de calle, pero el ejército del interior, con su pasado en la Unión Soviética, era verdaderamente un ejército del interior con armamento pesado, también con armamento blindado y con la diferencia del ejército regular, que mientras el ejército regular tenía una primacía de personal eslavo, rusos, ucranianos, bielorrusos, las tropas del interior preferentemente estaban reclutadas en la periferia, entre las minorías étnicas, para que en el caso de una represión política la gente no odiase a un soldado eslavo, sino odiase a una minoría, podemos decir, de origen oriental. Entonces había, podemos decir, aquella vieja ley histórica en la cual la policía egipcia siempre se reclutaba entre los nubios para evitar esos odios, ¿no? Entonces, de esa manera, pues Uzkin sabe de dónde reclutar las tropas especiales de muchos que estuvieron en la guerra de Afganistán y también de las tropas especiales un poco de la policía. Gente que, como bien ha dicho la profesora Roca, bueno, después del colapso de la Unión Soviética hay un naufragio absoluto en la cual hay ganadores, como hemos visto con Prigozhin y los nuevos oligarcas, los nuevos ricos de la sociedad rusa, pero también hay grandes perdedores. Entre esos perdedores es donde Uzkin echa las redes para reclutar especialistas que puedan conformar un poco ese grupo de profesionales, gente que está sencillamente casi en la marginalidad, pero tiene una experiencia, pero han pertenecido a los grupos de élite de las Fuerzas Armadas o policiales. Él es el comandante militar real, porque claro, Prigozhin no es un militar para nada, por mucho que le veíamos en la televisión con el casco, el chaleco antibalas y toda esa pinta militar, él no había más que verle también, ¿eh? O sea, pero Putin tiene una pinta distinta, le saca una cabeza y media a Putin, tiene tatuajes de las SS. Esto es una cosa curiosa, ¿no? O sea, Putin habla de desnazificar Ucrania y al frente del grupo Wagner, que está para eso, que se enfrenta, por ejemplo, con la compañía Azov, que es, o sea, ¿esto es una historia de nazis contra nazis? Más o menos. O sea, que tener en cuenta que en la transición también rusa también van a existir grupos de supremacistas que van a coger muchísima simbología nazi en ese aspecto, también los nazbol, o sea, los nacionalbolcheviques, que van a mezclar también un poco parte de esa ideología, cogiendo la primacía como potencia mundial que tuvo la Unión Soviética con un cierto patriotismo que es una mezcolanza casi de stalinismo, de superioridad incluso racial, y muchas veces ese mundo como de neonazismo y paganismo proviene de personas procedentes de los servicios de inteligencia de la antigua Unión Soviética en ese aspecto, ¿no? O sea que ahí se puede dar esa cuestión que nos puede chocar, como un teniente coronel de los Spetsnaz, pues luego, pues bueno, con ese aspecto, con toda la cabeza rapada, con un aspecto además del rostro muy delgado que casi parece, bueno, pues un personaje de los malos de Marvel, pues luego además lleva unos tatuajes esencialmente porque sabe que son los más agresivos contra la sociedad, los que más producen, podemos decir, una reacción casi negativa y temeraria también, ¿no? Y de miedo por parte del enemigo, ¿no? Me estoy acordando de Limonov y de Navalny en sus buenos tiempos. Esta es otra pregunta súper reto, Ana, súper reto. ¿De quién dependía Wagner o de quién depende? ¿Del GRU, del Ministerio de Defensa, del Estado Profundo ruso? ¿A quién rinde cuentas una organización como Wagner? A Putin. Sin directamente, duda. solamente. Bueno, GRU es importante y ahora se ve mucho más. Bueno, vamos a aclarar a nuestros oyentes lo que es el GRU. Es servicio secreto. Que no es el mano de los Minions. Es inteligencia, ¿no? Pero de militar, sí, rusa, que tiene mucha trayectoria y todos dicen que es muy efectiva. Y ahora se ve que por una parte sí que dependen del GRU, porque en Corps África está GRU. Es decir, directamente todas las operaciones que ahora desempeña Wagner, o como le llamemos ahora,
Afrika Korps, pues dependen de Grulla. Y eso se ve por la persona que lo encabeza. En general. De hecho, cuando hablemos ahora del motín que encabeza Prigozhin y que todos vimos como una especie de teatro ruso en el que quedábamos ojipláticos delante de la televisión cuando una columna avanzaba sobre Moscú, bueno, una cosa que dices, si lo hubiera escrito alguien en una novela de ficción, hubiéramos dicho que era demasiado inverosímil, ¿no? O sea, no fue la ruptura o el fin de Wagner tal y como lo hemos conocido, aunque ahora tengamos otro Wagner o como se llame, como tú dices, un enfrentamiento en el fondo por la autonomía frente a la dependencia del GRU o del Ministerio de Defensa, porque el gran enemigo de Prigozhin es el ministro de Defensa, Sekov, ¿no? Sí, pero es difícil. Es de verdad que en el caso de Rusia es difícil saber qué peso tienen las personas, porque no duran mucho algunas. Tú piensas que... No, se acaban de una manera impresionante. O se deja un avión, o se caen por una ventana. Exactamente. ¿Y quién dura es Putin? Entonces, y es un Estado que no es una democracia. Así que cabe sospechar que todo depende de él, ¿no? Todo depende de él, pero parece un poco de mitómanos, de adjudicarle todas las cosas a Putin. O sea, al fin y al cabo, es un ser humano, no puede abarcar tantas cosas, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, ahora en África hay un general que se llama Averyanov, y es la persona que hizo el tour por los países africanos para decir Wagner no ha muerto. Yeah. Nosotros queremos tener las mismas actividades que antes, incluso más. Entonces sí que hay... pero el problema es quién toma las decisiones, porque esa era la pregunta, claro, ¿no? Claro. Y mi respuesta ¿quién es se la responde misma. por las decisiones que tomas? Ya, con rendición de cuentas en el caso de Rusia también hay un problema. Así que... Sí, Solís. No, hay un aspecto muy importante que ha dicho Ana en este momento, y cuál es que precisamente un poco esos límites que podríamos denominar de democracia, ¿no? Y por lo tanto la gran sensibilidad que tiene una persona como Putin a las posibles críticas y protestas de la sociedad. Claro. Eso hace que tenga que apoyarse en este tipo de grupos. Y más, por ejemplo, si el ejército ruso estaba con una gran ausencia de organización y necesitaba ganar tiempo y estaba en pleno conflicto con Ucrania, el único modo de poder ganar 2-3 meses con los reclutamientos, con la formación y con el proceso de maduración de esas tropas ya regulares era sacrificando en parte al grupo Wagner. Pero como hemos dicho antes, es un grupo que no tiene capacidad de sacrificar nada porque son grupos de élite en realidad. Por tanto, ahí es donde va a venir ese reclutamiento. No son carne de cañón, quieres decir. Ahí está. Entonces va a reclutar la carne de cañón en las prisiones, los va a sacrificar en la batalla principalmente de Bakhmut. Y entonces ahí es donde se va a salvar un poco esos 2-3 meses, pero claro, con un gran protagonismo mediático del grupo Wagner que intentará aprovecharse en este aspecto Prigozhin, ¿no? Claro, el aniquilamiento, pero de una carne de cañón absolutamente prescindible, luego va a poner esa situación ya de sometimiento, ya de lo que quede del grupo al Ministerio de Defensa, del cual depende en armamento, en abastecimientos, en todos los de eso sentidos. Se quejaba, ¿no? Ahí está. Y ahora ya viene podemos decir, la verdadera PMC, con los grupos ya de élite, los verdaderos profesionales, que es un grupo más pequeño, la actuación ya con el nombre de Afrika Korps en África, ¿no? Es muy curioso que yo he visto el vídeo de Prigozhin en el patio de la cárcel, en el que está hablando a los reclutas prisioneros a los que se van a incorporar a Wagner a cambio de la libertad, cosa que, por cierto, prohíbe también la legislación rusa. Esto, por ejemplo, no lo hacen los americanos de Blackwater, no van por ahí reclutando presos. Y es muy curioso porque él está allí y les dice dos cosas. La primera dice, es muy buen negocio que tengáis la libertad solo por 6 meses de servicio. La segunda cosa que dice es curiosísima porque además de ser terrible, es todo un anuncio de promoción, porque él sabe que ese vídeo va a circular por todas las cárceles. Y entonces les dice, pero cuidado, porque si cuando llegues a Ucrania crees que esto no es lo tuyo, te vamos a ejecutar.
¿no? Y dices, madre mía, o sea, los rusos hacen las cosas de una manera verdaderamente particular, ¿no? Ania, pero Putin ha montado una cosa que se llama la Guardia Nacional. ¿Qué va a ser? ¿Su artefacto interior y fuera le van a quedar las cosas a los sucesores de Wagner? Puede ser. Es complicado. ¿Cómo es esta Guardia Nacional? ¿Es una guardia revolucionaria? ¿Es cualquier cosa? José Luis. Pues más bien es como una reserva, ¿no? Ahora, debido casi a la desaparición de los servicios militares y la profesionalización de los ejércitos, lo que en todos los países se está un poco llevando a cabo es un poco la fuerza de reservistas. La Guardia Nacional, se puede decir, es una especie de creación de ese tipo de reserva territorial que también sirve de apoyo a las fuerzas policiales y, como vemos, en caso incluso de desastres, proporcionan una ayuda de orden y de apoyo de voluntarios, Estado, claro. Pero claro, en una situación política, como vemos, estamos creando ya precisamente lo que acabamos de decir al inicio del programa, una fuerza, podemos decir, paramilitar de apoyo a las fuerzas precisamente regulares. E interior. Ahí está. En el interior, para que los Blackwater no puedan montar, y a eso voy, columnas camino de Moscú porque se quejan de que no les dan bombas o que el ministro de Defensa es malísimo y hay que cambiarle. En ese pulso, 24 años llevaba el ministro de Defensa con Putin. Putin eligió evidentemente a su ministro de Defensa. ¿Cómo fue el final de este Wagner 1.0, podemos llamarle? Bueno, sí es el final, porque... Vamos, del 1.0, habrá un 2.0. Exactamente, ya se dice que hay un 2.0, ¿no? Y eso se ve en África. ¿Se ha dicho lo del 2.0 o podemos reclamar la autoría del nombre? Ya se dicho. Vaya por Dios. Lo siento, pero yo lo leí en algún... que ya Africa Corps es 2.0. Sí. Así que, porque es muy interesante, porque y lo que pasa en África, sobre todo en Mali, Burkina Faso y Níger, pues está también relacionado con Ucrania y con la guerra en Ucrania, porque realmente es el nuevo colonialismo de Rusia que se está practicando en estos países, pero se dice que con los recursos, sobre todo de Mali, de oro, se financió la guerra en Ucrania, se financia la guerra en Ucrania, así que todo está como relacionado. Y como dije antes, ahora African Corps están... Vaya dirigidas, nombrecito, ¿eh? Ya tenemos José una Luis, relación... Dinos sí. qué era el Africa Corps. Claro, el Africa Corps es el cuerpo auxiliar alemán que fue enviado a ayudar a los italianos en la Segunda Guerra Mundial en el frente libio frente a los británicos para evitar el colapso italiano. Así que el denominarse la imagen de Africa Corps, precisamente en África, hombre, pues en fin, ¿no? Tiene una imagen mediática. Y eso no ha sido útil porque ya estaba muerto, o sea que debe haber un algo por ahí. No, quiero pararte, Ana, porque antes de entrar en esta última parte que me parece muy interesante, que sé que tienes muy investigada, de cómo es Wagner 2.0, me gustaría que dedicáramos un poco de tiempo al final del Wagner 1.0, que fue absolutamente teatral, ¿no? Cuando Prigozhin sale en televisión y dice que va a organizar la Marcha por la Justicia, que parece una cosa de sindicatos, ¿no? Y una columna va hacia Moscú, diciendo que reclama mucho más armamento, que la burocratización militar de Rusia les va a llevar al desastre, o sea, como si fuera un rebelde. Ha sido un motín al final, ¿no? Un motín, es exacto. un motín. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con todo esto? Si había oligarcas o otras figuras importantes en Rusia que estaban apoyando a Prigozhin, y por eso, porque si no fuese así, sería una misión suicida. Claro. Y ha sido, al final, ha sido una misión suicida. La pregunta es si él tenía apoyo prometido, pero luego las personas no cumplieron su palabra. Es difícil decir hoy por hoy. Pero a lo mejor algún día lo vamos para un motín. ¿Pero un motín que terminara en un golpe de Estado? Por supuesto. ¿Y en una deposición de Putin? O poner a otra persona. Tenemos en cuenta que hay algunos generales que llevaban el frente ucraniano en ese momento que luego tuvieron que ausentarse y han cumplido misiones en Argelia.
como el general Surovikin del Ejército del Aire, que es el que congeló el frente y evitó el colapso ruso. Eso los griegos lo llamaban ostracismo, ¿no? Sí. Los griegos antiguos, vamos, los griegos antiguos. Entonces, sí, hablemos del nuevo Wagner 2.0 que opera en el Sahel fundamentalmente y también en Oriente. Bueno, en Siria tenemos la percha informativa que no hemos querido usar porque nosotros queremos estar a una distancia ecuánime de la actualidad, pero claro, evidentemente no sabemos si Wagner 2.0 va a seguir en Siria después de que abandonó ya o Siria, abandonó y por ya, eso exacto. hay esa victoria nueva contra Assad. Sí, puede ser una cosa o exactamente la contraria. Puede ser un pacto para que se queden o puede ser una causa por lo que ha ocurrido en Siria, ¿no? Pero háblanos de la cartera de servicios que ofrece Wagner en el Sahel a los gobiernos y cuál es su modelo de negocio por el cual termina cobrando, creo que en materias primas, ¿no? Exactamente. Al final son unos contratos que hace Wagner que está como protegiendo, como hay poca seguridad en estos países en los tiempos revueltos que hay ahí ahora mismo, pues Wagner prometió proteger las instalaciones mineras, sobre todo, ¿no? Y a cambio, yo he leído que se quedó con 25% de las ganancias, pero como todo, ¿no? Estas informaciones no están confirmadas, lo leemos, no son informaciones científicas, digamos, ¿no? Sobre todo vienen de los periodistas. Esa raza tan maligna. Lo siento si ha sonado un poco... Conocemos nuestras imperfecciones, pero son fruto de nuestra situación de trabajo. Por supuesto, yo lo entiendo. Y preguntar a los soldados Wagner puede ser muy complicado, y el mando. Lo que pasó en África, en Sahel, pero no solamente, tal como dije antes, pues hizo la ruta el nuevo encargado de Grupo Wagner para África, que se llama Andrei Averianov, y que es un general, pero viene de GRU. Por eso se sabe que ahí sí que opera GRU. Militar. Sí. Exactamente. Entonces, y él era responsable de operaciones de asesinatos y destabilización de gobiernos extranjeros. Era su labor cuando estaba en GRU. Así que... encomiable labor. Sí, pero sin embargo se ve que en África no está haciendo esto, ¿no? Está haciendo lo contrario. Exactamente, está haciendo todo lo contrario. Pero no están solo en estos 3 países de Sahel, están en Libia también, ¿no? Están en República Centroafricana. Entonces, y ahora hay una gran pregunta, porque en Níger hay uranio. Níger tiene uranio. Y cuando se va de Sahel, Francia, se queda un vacío de poder. Entonces, ese vacío de poder ha sido conquistado por Grupo Wagner. Y el problema de uranio es muy grande, porque ya entramos en los temas de geopolítica, de controlar recursos que sin uranio Francia no va a tener energía. Porque todas sus centrales nucleares. Exactamente. Estamos hablando de unas 60. 60, que era el plan de España con Franco, ¿no? Entonces, aquí hay varios temas, ¿no? No es solamente Grupo Wagner, no se trata de soldados que están luchando en los frentes, se trata de también geopolítica, de hacerse con recursos naturales, de saquear también estos países de algún modo neocolonialista para poder financiar otras actividades. Pero es súper interesante que hemos visto, yo creo que sigue siendo la guerra, lo que pasa es que lo que ha cambiado es la guerra. La energía es un factor de guerra ahora mucho más importante que antes, la guerra híbrida incluye las campañas de desinformación, la agitación, las granjas de troles. Prigozhin fue uno de los que inventó las granjas de troles, es decir, las tenía allí en San Petersburgo trabajando para los servicios de inteligencia exterior rusos. Se dice, tampoco está demostrado que intervino en las elecciones americanas del 2016, pero evidentemente los troles rusos han estado ahí siempre, ¿no? Entonces, la panoplia de servicios que proporciona un Wagner cualquiera,
sea de la nacionalidad que sea, ya no incluyen solo, como dices, los mercenarios que van a un frente. Incluyen la comunicación. Wagner tiene su propia agencia de prensa, la Tyrrell, las granjas de troles, la organización de eventos. Pero dice, es que claro, es un nuevo tipo de colonialismo y sin embargo a la calle ellos consiguen sacar en manifestaciones artificiales grupos de gente con banderas rusas diciendo que son los liberadores del antiguo neocolonialismo. De Francia. Esto es muy ruso. Son los maestros de las operaciones de desinformación, para que la cosa aparezca como lo contrario de lo que es, o al menos como lo contrario de lo que les perjudica, ¿no? En este sentido. Entonces, pero hay un modelo de negocio detrás. Ellos proporcionan servicios de seguridad, de política, de comunicación política incluso, ¿y cómo lo cobran? Y también entrenan a los soldados, ¿no? Enseñan a los soldados. Instructores, sí. Pues en especie, ¿no? Lo cobran, es decir, venden el oro y se quedan con el dinero de la venta del oro, por ejemplo, en el caso de Mali, ¿no? De Níger, vamos a ver. Uranio, probablemente. Entonces, cobran una parte de las ganancias por la venta de ese tipo de servicios, sí. Maderas, diamantes. Pero eso ha llevado a que Wagner ha tenido que crear una infraestructura financiera y de empresas que lo convierten en algo mucho más que un servidor de servicios militares, ¿no? ¿Cómo es esa estructura empresarial y financiera que hay detrás de una organización como Wagner? Yo creo que eso no es difícil. Siempre alguien quiere comprar oro, ¿no? Siempre hay compradores de oro. Es decir, yo he leído que lo vende a través de Arabia Saudí. Se vende este oro, por ejemplo, en el caso de las minas de Mali. Así que es un mercado, ¿no? Claro, pero hay que tener la estructura. No simplemente dices voy a vender el oro, hay que montar las empresas, Bueno, tal vez sea mucho más fácil de lo que parece comparado con todo lo otro, ¿no? Sí, hay países también intermedios, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en otro tipo de tráficos, como era el tráfico de marfil en el pasado, Ruanda era el mayor exportador de marfil cuando ya no había elefantes en Ruanda. Sí, interesante. Entonces estamos hablando precisamente de que la exportación de diamantes de sangre, como se denominan los que proceden un poco de actos delictivos y de conflictos bélicos, o la exportación de uranio, que sería uno de los puntos de negociación entre Trump y un Putin que está intentando monopolizar también el tráfico de uranio, porque de esa manera tiene una baza negociadora a niveles económicos. Las centrales nucleares estadounidenses también necesitan uranio foráneo un poco para mantenerse, y sería uno de los puntos, controlando no solo los de tu país, sino las de las áreas precisamente un poco de estos ámbitos, ¿no? Entonces ahí sí que se ha conseguido más o menos un poco grandes intermediarios, no solo para el tema de las armas, sino para todos los ámbitos, que ellos ya tienen una experiencia, por ejemplo, para la venta del petróleo ruso a través de intermediarios y conseguir esa para subvención. saltarse las sanciones. Ahí está. Entonces ahí ellos ya están ya un poco en ese mundo de los intermediarios que se benefician y también ellos sacan sus ganancias, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿qué respuesta puede dar Occidente a estos vacíos que llena Rusia con estos instrumentos? Porque parece que no está haciendo mucha... Alguien dijo el otro día de servicios de inteligencia británicos, van ganando. Hay que estar en estos sitios, ¿no? Pero como en África. Pero para mí es una pena que la Unión Europea no puede estar en estos sitios, que no hemos llegado a este punto que podemos llenar los vacíos de las excolonias con otro mensaje y otra imagen que hubiese sido muy bonito si fuese la Unión Europea. José Luis, ¿cómo se responde? Pues precisamente, pues como dijeron algunos intelectuales, si el modelo político es una democracia, la democracia tiene que estar cimentada en principios morales y éticos. Y eso precisamente es lo que falta, unos principios valóricos. Vivimos en un contexto de liquidez y por lo tanto la Unión Europea no tiene nada que aportar a los demás, cuando curiosamente incluso la sociedad africana en su empobrecimiento
tiene unos valores tradicionales, éticos y religiosos que nos superan muchas veces a los europeos. O sea que nos encontramos con la cuestión anterior. La sociedad europea tiene un vacío enorme y no puede aportar y defender un modelo político a los africanos que tiene un mayor enriquecimiento a nivel personal. Bueno, pues creo que le hemos dado un buen repaso al Grupo Wagner y lo que pretendidamente pueda ser en el futuro. Esperamos que la profesora Roca nos permita ir a sus clases, aunque sea solo como oyentes, y que no nos califique muy duramente. Y le daremos las gracias, como siempre, a Ángela Taltabul por estar en el sonido. Hasta que nos veamos el próximo día. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.